¿Y si el dolor que sientes hoy no fuera un castigo, sino una llamada silenciosa? ¿Y si este vacío que insiste en repetirse dentro de ti no fuera una señal de debilidad, sino un recordatorio de que hay algo más grande que exige entrar? Quizás te despiertas cansado, sintiendo que nada cambia, incluso después de tantos intentos. Quizás has buscado libros, cursos, terapias costosas, y sin embargo, persiste una sensación de dependencia, como si tu sanación estuviera siempre en manos de alguien externo. Este agotamiento invisible es el peso que muchos cargan, creyendo que la sanación solo es posible cuando interviene un maestro, un gurú o un tratamiento a distancia. ¿Y si la llave nunca hubiera escapado de tu control? ¿Y si todo lo que necesitas para comenzar tu sanación espiritual ya estuviera ahí, en silencio, esperando el momento en que miraras hacia tu interior? Bruce Lipton nos mostró algo revolucionario. Nuestras creencias son interruptores biológicos. Pueden activar o desactivar genes, abrir o cerrar vías de sanación. Lo que crees no es solo un pensamiento vano. Es programación celular, química viva en movimiento. No es el entorno externo lo que define quién serás, sino el entorno interno que cultivas, los pensamientos que repites, las emociones que nutres, las imágenes que albergas. Imagina por un momento que tu mente es como un DJ biológico. Elige la música que tu cuerpo baila a cada momento. Puede ser armonía, puede ser caos. La música que escuchas a diario no proviene del exterior, proviene de las frecuencias que llevas dentro. Joe Dispenza refuerza esta visión al mostrarnos que cada pensamiento recurrente genera campos electromagnéticos que atan el cuerpo al pasado o lo liberan para crear un futuro completamente nuevo. ¿Has notado alguna vez cómo una emoción repetida puede aprisionar y cómo una verdadera intención, cuando está alineada con el corazón, puede abrir horizontes? Aquí es donde surge la promesa de este camino. No se trata de fórmulas mágicas ni de palabras que intenten cautivar sin raíz. Lo que descubrirás es cómo el campo vibratorio de tu mente y emociones influye directamente en tu proceso de sanación. Y aún más importante, cómo puedes acceder a este poder en 5 sencillos pasos, sin depender de nada externo, sin perderte en prácticas distantes ni en costos que te agoten. Es un regreso a la simplicidad, pero no a la superficialidad. Es una reconexión con lo que ya estaba dentro de ti desde siempre. Quizás ahora mismo, mientras me escuchas, sientas que tu corazón late un poco más despacio. Quizás notes que tu respiración se expande, como si tu cuerpo supiera que esta conversación es más que palabras, es un llamado. Porque la sanación no empieza mañana, ni después de aprender algo nuevo. Empieza ahora, en este momento en que eliges mirar hacia adentro y escuchar. No es lo que sucede afuera, es lo que vibra en tu interior, y ahí es exactamente donde entraremos juntos, paso a paso, hasta que tu mente, cuerpo y energía vuelvan a bailar al unísono. ¿Cuántas veces has creído que ciertos dolores o enfermedades eran parte inevitable de tu destino? ¿Cuántas veces has escuchado frases que parecían condenas silenciosas, como si la vida estuviera escrita antes de nacer? En nuestra familia, todos sufrimos de esto. Aquí nadie escapa de este problema. Estas palabras se repiten como mantras inconscientes, moldeando identidades y creando muros invisibles. El peso de estas creencias no solo reside en lo que dicen, sino en cómo se infiltran en nuestros cuerpos, nuestras decisiones e incluso nuestros silencios. Bruce Lipton nos demostró que no somos rehenes de una herencia biológica inmutable. La epigenética revela que la genética no es una prisión, sino una posibilidad. Los genes no son sentencias inamovibles, son llaves, y lo que decide si permanecen abiertos o cerrados son las creencias y emociones que cultivamos. Cada pensamiento repetido, cada convicción profundamente arraigada, actúa como un interruptor que activa o desactiva el potencial de sanación y expansión. No es la herencia genética la que se nos impone, sino las historias que aceptamos como verdaderas. Considere cómo los niños a menudo reproducen enfermedades o patrones emocionales similares a los de sus padres.
no porque estuvieran destinados a vivir el mismo drama, sino porque copiaron en silencio sus creencias, miedos, frases a la hora de la cena y recuerdos familiares. Es como si una grabación se hubiera transmitido de generación en generación, reproduciendo la misma melodía sin que nadie se preguntara si podría ser reemplazada por otra. El cuerpo responde a lo que la mente cree, y así la herencia continúa, no en los genes, sino en el subconsciente. Ahora imagina una mochila pesada, cargada de piedras que no son tuyas, pero que aceptaste porque te dijeron que era el camino a seguir. Esta mochila simboliza cada creencia heredada, cada así ha sido siempre. Pero la verdad es que puedes elegir dejarla en el suelo. Puedes mirar hacia adentro y reescribir el guión que te dieron. No tienes que negar el pasado, pero puedes decidir que no define tu futuro. Quizás la pregunta que resuena en tu interior ahora es: ¿qué frases heredadas aún gobiernan mi vida sin que me dé cuenta? ¿Qué historias he aceptado sin cuestionarlas? Al hacer esta pregunta, algo empieza a moverse, porque el simple acto de ver las creencias como constructos, en lugar de verdades absolutas, abre un profundo abismo de luz. Y en este abismo, la sanación encuentra espacio para emerger. ¿Cuántas veces has deseado profundamente algo, sanación, paz, abundancia, y sin embargo, has sentido que nada sucedía? Por fuera la intención parecía clara, casi luminosa, pero en tu interior, una corriente oculta de miedo, ansiedad o escasez seguía vibrando, y fue esta vibración la que moldeó silenciosamente la realidad. Es como intentar caminar en dos direcciones a la vez. La mente apunta a la luz, pero el corazón aún alberga sombras del pasado. La neurociencia espiritual nos muestra que el cuerpo puede volverse adicto a viejas emociones, como si fueran drogas químicas que se liberan repetidamente en el sistema. Joe Dispenza describe este fenómeno con claridad. El cuerpo, acostumbrado a las sustancias químicas emocionales del miedo o el dolor, se resiste a las nuevas frecuencias de confianza y libertad. Es como si el organismo dijera: conozco este sufrimiento, es donde me siento en casa. Y así, incluso cuando la mente desea algo nuevo, el cuerpo insiste en mantener lo viejo. Esta contradicción crea una prisión invisible. Quieres plantar una nueva semilla, pero tu interior aún está impregnado de toxinas emocionales. No basta con plantar la semilla de la intención si la tierra no está lista para recibirla. Una flor no florece en tierra envenenada. Lo mismo ocurre con los deseos del alma. No florecen entre miedos no reconocidos o emociones reprimidas. Por eso tanta gente se frustra, creyendo que está fracasando, cuando en realidad simplemente no ha preparado el terreno para que algo nuevo pueda crecer. El primer paso es darnos cuenta. Date cuenta de que sentir no es una debilidad, es un prerequisito para la transformación. Respira y haz una pausa durante unos minutos, no para forzar el pensamiento positivo, sino para escuchar qué emociones dominan realmente tu espacio interior. 2 minutos de silencio consciente pueden revelar más sobre nosotros que años de esfuerzo constante. Cuando observas tus emociones sin huir de ellas, abres espacio para que la intención encuentre terreno fértil. Esta conciencia es liberadora. No se trata de borrar el miedo a la fuerza, ni de negar la ansiedad, sino de abrazar estas presencias y poco a poco cambiar la frecuencia con la que se sostienen. Porque lo que bloquea la sanación no es el deseo en sí, sino la inconsistencia entre lo que se pide y lo que se vibra. La pregunta que queda es: ¿qué emociones aún sostienen lo contrario de lo que deseas? Al reconocerlas, comienzas a purificar el terreno. Y cuando el terreno se purifica, incluso la semilla más pequeña de intención puede florecer en plenitud. Muchos creen que la fuerza de voluntad es suficiente. Repetir afirmaciones, mantener pensamientos positivos, insistir mentalmente hasta que el cuerpo obedezca. Pero, ¿con qué frecuencia este esfuerzo racional se convierte en frustración? La sensación de que, por mucho que te esfuerces, algo superior sigue guiando tu vida por caminos repetitivos. Esto sucede porque la mente consciente, por muy poderosa que parezca,
gobierna solo una pequeña parte de nuestra vida diaria. Bruce Lipton revela que el 95% de lo que hacemos, sentimos y elegimos está controlado por el subconsciente, este vasto territorio que se forma principalmente durante los primeros 7 años de vida. Es allí donde se arraigan las creencias más profundas. Es allí donde el cuerpo aprende a reaccionar incluso antes de que la mente consciente forme un pensamiento. Sin acceso a este ámbito, la mente consciente se convierte en un copiloto que habla, pero no lleva el timón. Y es en esta desconexión donde se pierden tantos intentos de cambio, lo que lleva al cansancio y al abandono. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que la verdadera sanación no proviene del esfuerzo continuo de intentar pensar diferente. Proviene de la coherencia. Coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno siente y la imagen que uno alberga en su interior. Cuando la mente consciente envía un deseo, pero la mente subconsciente guarda un recuerdo contrario, el cuerpo entra en conflicto. El resultado es un bloqueo, como un coche que acelera y frena al mismo tiempo. La energía no fluye porque no hay armonía entre las capas más profundas del ser. Pero existe un camino más sutil y poderoso. El subconsciente no responde a la imposición. Responde a símbolos, imágenes y rituales que hablan su propio idioma. Pequeños gestos pueden abrir puertas que la razón jamás podría abrir. Escribir una frase como si el deseo ya se hubiera cumplido y leerla en un estado de profunda relajación, por ejemplo, le habla directamente al subconsciente. No es magia, es biología y energía trabajando juntas. Esta comprensión abre la puerta a una nueva visión. No es la fuerza bruta de la mente consciente la que transforma, sino la delicadeza de la coherencia vibracional. La sanación no ocurre porque intentes creerla. Ocurre cuando el pensamiento, la emoción y la imagen interna se unen como una sola voz. Y la pregunta que resuena en este momento es, si tu subconsciente fuera un niño que escuchara cada palabra tuya, ¿cómo le hablarías hoy? Quizás la respuesta sea la clave para abrir el espacio que la sanación aguarda. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Noticias, conversaciones, estímulos, notificaciones incesantes. La mente se ha acostumbrado al ruido como si fuera oxígeno, pero en realidad, este exceso asfixia el alma. Muchos creen que necesitan más información, más técnicas, más métodos para avanzar, cuando en realidad, la búsqueda constante se convierte en el propio obstáculo. La sobrecarga impide que la energía se reorganice porque el cuerpo nunca encuentra el estado seguro que activa los genes curativos. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo solo inicia procesos de regeneración cuando se siente en paz, cuando no está en alerta. El estrés continuo es como una alarma que nunca suena, y un organismo en alerta no se cura, simplemente sobrevive. Así como la tierra necesita descanso entre cosechas para volver a ser fértil, la mente necesita espacios de descanso, intervalos de silencio, para que se active la biología de la curación. No se trata de técnica, sino de volver a lo natural. El silencio en este sentido no es vacío, es territorio fértil. Es donde la energía se reorganiza, las creencias se disuelven y los recuerdos se asientan. Es donde el cuerpo escucha lo que el alma ya sabe. El silencio es como un campo invisible, donde la vida encuentra espacio para florecer de nuevo. Muchos huyen de él por miedo a encontrarse con un dolor oculto, pero es precisamente en este espacio donde la sanación encuentra su camino. Lo que parecía ausencia es en realidad una presencia amplificada. Imagina sentarte unos minutos sin estimulación, solo respirando, simplemente siendo. Al principio puede resultar incómodo, como la tierra endurecida que resiste el primer contacto con el agua. Pero poco a poco, este espacio se transforma en un remanso de paz. Tu corazón se calma, tus pensamientos pierden intensidad y tu cuerpo comienza a reorganizarse. El silencio, entonces, se convierte en un aliado, no en un enemigo. Se convierte en el campo invisible que prepara la mente y el cuerpo para la armonía. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Esta frase no es una metáfora vacía,
es una realidad vibracional. Cuando te permites momentos de quietud, le das a tu cuerpo el espacio para escuchar a tu alma sin interferencias. En este campo fértil, la sanación no necesita ser forzada. Simplemente sucede. Y quizás la gran pregunta ahora es, ¿cuánto espacio para el silencio hay en tu vida? Porque es en este espacio donde las semillas más profundas de la transformación encuentran un lugar para germinar. Imagina una orquesta a punto de tocar. Todos los instrumentos están afinados, todos los músicos preparados. Pero basta con un violín desafinado para que toda la sinfonía se vea comprometida. Lo mismo ocurre en nuestro interior. Un solo pensamiento incoherente, una emoción desalineada, una creencia disonante pueden distorsionar el proceso de sanación. El cuerpo, la mente y el campo energético son como músicos invisibles que deben encontrar el mismo ritmo para que surja la armonía. Bruce Lipton nos muestra que la biología responde a la coherencia vibracional. Esto significa que el cuerpo no es solo materia, sino vibración. Cuando la creencia, la emoción y la intención están en sintonía, el cuerpo responde como una orquesta que toca al unísono. Pero cuando uno de estos elementos se desconecta, la energía se dispersa y el cuerpo se desorienta. No es la intensidad del esfuerzo lo que importa, sino la calidad de la armonía entre los tres. Esta perspectiva nos lleva a ver el cuerpo no como un obstáculo, sino como un aliado. El cuerpo almacena recuerdos, posturas, gestos y respiraciones que pueden reforzar creencias limitantes o abrir espacio para la expansión. La neuroplasticidad y la epigenética van de la mano. Cuando cambias la forma en que ocupas tu cuerpo, el cerebro crea nuevas conexiones y el campo energético se reorganiza. No es solo teoría, es una forma concreta de reprogramar la experiencia del ser. Hay quienes han experimentado transformaciones profundas al alterar gestos aparentemente pequeños. Personas que cambiaron su forma de hablar de sí mismas, que empezaron a sentarse de forma diferente, que decidieron respirar más profundamente y descubrieron que su percepción interna comenzó a expandirse. El cuerpo dejó de ser cómplice de viejas creencias y se convirtió en un instrumento sintonizado con lo nuevo. Lo que antes parecía mera postura se reveló como lenguaje vibracional. La vida es esta orquesta invisible. Cada creencia es un instrumento, cada emoción es una nota, cada gesto es una partitura. Y la sanación no ocurre cuando un solo músico destaca, sino cuando todos se alinean en resonancia. La pregunta que surge ahora es, ¿qué parte de tu orquesta interior aún está desafinada y necesita atención? Porque es en este punto específico que el concierto de tu sanación espera comenzar a sonar en plena armonía. Hemos llegado al punto donde todas las piezas encajan. La sanación no es un acontecimiento grandioso que ocurre de repente, ni un logro reservado para unos pocos. Es un campo que se construye a diario, ladrillo a ladrillo, mediante la suma de las creencias que decides cultivar, las emociones que decides cultivar y los pequeños rituales que practicas en silencio. Bruce Lipton nos recuerda que la biología es maleable, que nuestras células responden al entorno interno, y cuando ese entorno se vuelve más coherente, el cuerpo comienza a responder con vitalidad y equilibrio. Esta elección, sin embargo, no es abstracta. Se revela en gestos sencillos, en breves pausas de silencio, en una perspectiva diferente de la propia historia. La sanación espiritual no depende de gastar fortunas en terapias externas. Depende de recuperar el poder interior que siempre ha estado ahí. Cada respiración consciente, cada intención verdadera, cada momento de alineación es como una gota que llena gradualmente el cáliz de la transformación. Y aunque parezca pequeña, el flujo constante finalmente se desborda. Gregg Braden nos muestra que las emociones coherentes no solo influyen en nuestro cuerpo, sino que también crean un campo medible capaz de afectar el entorno. La espiritualidad, por lo tanto, no es distante ni abstracta. Es biológica, vibracional y tangible. Cuando generas un campo de coherencia en tu interior, no solo tu cuerpo responde, sino que toda tu vida comienza a reorganizarse en torno a esa frecuencia. Lo que parecía imposible se vuelve natural porque la vibración ha cambiado. La sanación es, ante todo, una elección.
elegir alinearse con lo que tu alma ya sabe, elegir dejar de vivir aprisionado por el pasado, elegir encender una nueva luz cada día, aunque sea poco a poco. Así como una bombilla solo se ilumina cuando todo el circuito se conecta, la sanación espiritual ocurre cuando la mente, el cuerpo y el campo energético se alinean de nuevo. Nada mágico, nada distante, solo la simplicidad de un circuito completo cerrándose. Y quizás hoy, en este momento, persista esta pregunta. ¿Y si este fuera el primer día de tu nueva vida? Porque con cada decisión coherente, con cada gesto de presencia, con cada emoción de gratitud, una nueva realidad comienza a emerger. La sanación no es mañana, la sanación comienza ahora, y comienza dentro de ti.